vamos a realizar la primera sesión de clase del módulo de gestión documentaria y comercio exterior. ¿Okay? En la primera sesión de clase de este módulo, los temas que vamos a abordar son la revisión de contrato de compra-venta internacional. Vamos a revisar información relacionada a cotizaciones comerciales, facturas pro forma y factura comercial. Los 4 documentos principales con los cuales se da inicio a un proceso de vínculo comercial entre el consignante y consignatario. A ver, comencemos revisando un poco de información relacionada a los documentos de comercio internacional. ¿Ok? En el comercio internacional existen documentos de gran diversidad vinculados a un montón de operadores del comercio exterior. Pero existen documentos los cuales son la parte inicial o básica a raíz de los cuales se empiezan a generar los propios del comercio exterior. Por ejemplo, hace un instante hablamos de que el primer documento que íbamos a ver era el contrato de compra-venta internacional. Bueno, este documento es un documento vinculante entre 2 o más partes. En este caso, estaríamos hablando en este caso del documento que da inicio a todo el proceso o procedimiento de intercambio comercial. En general, todos los documentos que se redactan en el rubro de comercio exterior para comenzar el contrato de compra-venta, ¿okay?, tiene que guardar información relacionada directamente a un concepto básico, el de comercio exterior, que deberíamos entender que se plantea como una propuesta de intercambio comercial, porque de por medio existe una divisa, de por medio existe la generación de utilidades o rentabilidad. ¿Okay? Un intercambio comercial de bienes y servicios, porque en el rubro de comercio exterior podríamos realizar movilización tanto de mercancías como de servicios. ¿Okay? Sería un intercambio comercial de bienes y servicios. Y lo ideal sería hablar de países. Bueno, eso ya quedó atrás, porque en la actualidad no nos referimos solamente a países. Han surgido grandes modificaciones en cuanto a la infraestructura y la composición aduanera para poder realizar procesos de intercambio comercial. Ejemplo, si yo te hablo de que dentro de este vínculo comercial está incluido, por ejemplo, uno de los países de la Unión Europea, no podría decirte que es un intercambio comercial entre residentes de distintos países, porque la unión aduanera, ¿okay?, dentro de la Unión Europea es un bloque que involucra a más de una nación. Por ende, si hay un TLC entre Perú y la Unión Europea, no hay un intercambio comercial entre residentes de distintos países, dado que la Unión Europea no trabaja como un único país, es un bloque comercial. Es decir, por un lado tenemos un bloque comercial, la Unión Europea, que está compuesta de varios países o naciones. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Sabemos que hay un TLC entre Perú y China, pero en realidad no todo China. China es cierto que es un solo país, pero ese solo y único país tiene varios territorios aduaneros. Y cada uno de esos territorios aduaneros es independiente. Tiene distintos aranceles y su política comercial también es bastante diversa. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo de un proceso de intercambio comercial entre países, me refiero a Perú y China, tampoco el concepto nos acompañaría al 100%, dado que China no es un solo país hablando en base a un contexto aduanero. Tiene distintas zonas aduaneras y cada una tiene su propio rango arancelario. Entonces, la comunicación correcta que deberíamos emplear es que el comercio exterior se enfoca en realizar un intercambio comercial de por medio, acuérdate que hay una divisa, un dinero, generación de utilidades, de bienes y servicios entre residentes de distintas zonas aduaneras. ¿Por qué hablamos de zonas aduaneras? No podemos hablar de países, hace un instante lo mencionamos, ¿no? Hay países que forman bloques, como hay países que dentro de sí tienen varias zonas aduaneras independientes. Muy bien, partiendo de este concepto vamos a comenzar a revisar el contrato de compra-venta internacional. Para hablar del contrato de compra-venta internacional tenemos que conocer que existen 4 jerarquías de normas en el interior de un país. El primer nivel jerárquico en cuanto a las normas de un país es la Constitución. No puede firmar un contrato de compra-venta el cual tenga información que contravenga la Constitución de una de las 2 partes. En segundo nivel tenemos los acuerdos internacionales, los tratados y convenios.
que también tienen una jerarquía bastante elevada al momento de precisar algún dato relacionado a esto en el contrato de compraventa. Y en el tercer nivel tenemos a las leyes nacionales. En el cuarto nivel, finalmente, el reglamento que corresponda a cada uno de los países. Si yo creo un contrato de compraventa internacional en el cual voy a consignar información relacionada a temas legales, involucrando temas legales nacionales, voy a colocar datos especiales sobre tratados de libre comercio y de repente algún factor en común para la constitución de mi país, y esto contraviene la información relacionada a mi contraparte, la única forma de resolverlo es que primero el contrato no debe ir en contra de la constitución de ambos países, por más que hayas puesto una cláusula especial o hayas colocado algún dato relevante que contravenga esto. Después de tu constitución, la segunda mayor jerarquía la tienen los acuerdos comerciales, que están por encima de tus leyes nacionales. Firmaste un tratado de libre comercio entre tu país y otro, excelente. Vas a firmar un contrato de compraventa aduciendo algún beneficio al cual puedes acogerte por este TLC, pero ese beneficio tal vez va en contra del marco legal nacional. No hay ningún problema porque en nivel jerárquico primero está la Constitución, segundo está el acuerdo comercial, tercero están tus leyes nacionales y después de las leyes recién vienen las normas o reglamentos. Por eso es que también hay una jerarquía cuando hablamos de Ley General de Aduana y reglamento de la Ley General de Aduana. Ahora, para hablar del contrato de compraventa internacional, ¿es un acuerdo entre partes? Sí. ¿Quiénes son las dos partes? El exportador y el importador, o consignante y consignatario. ¿Es ley entre partes? Sí, porque toda la información que se consigna o se plasma en ese documento tiene que cumplirse a cabalidad. ¿Puede ser un contrato escrito? Lo tradicional siempre ha sido eso, ¿no? Realizar la firma de contratos, enviarlos por fax, escanearlos, agencias de envío rápido, couriers, etc. Pero también existen en la actualidad reconocimiento de validez legal a los contratos orales. ¿Cómo así? Un ejemplo sencillo. Estoy seguro que en algún momento alguien te ha ofrecido algún servicio vía telefónica y de haber aceptado te pidió grabar un contrato de voz. ¿Es legal en el Perú? Es legal. Por ende, tu contrato de compraventa internacional también podría ser un contrato grabado, un contrato de voz. O si vas un poco más lejos, una videollamada, una videoconferencia utilizando herramientas como Skype, por ejemplo. Entonces, sí tienen la validez los contratos escritos, los orales y los que son de videollamadas o llamados virtuales. Ahora, dentro de ese contrato que es vinculante entre dos partes, ese contrato solamente va a afectar a esas dos partes, no afecta a terceros. ¿A qué me refiero? Solamente va a afectar consignante y consignatario. Profesor, pero en el contrato yo voy a incluir a terceros, agencias de aduana, agencias de carga, almacenes, operadores portuarios, empresas de transporte internacional. Sí, pero no afecta a estas empresas. ¿Por qué? Porque esos son contratos diferentes, no tienen que ver con el contrato de compra-venta. Y si quisiera negociar en base a uno de ellos, no sé, yo hago mi importación y la importación la estoy haciendo en términos IF. Quiere decir que mi proveedor debe enviar la mercancía con costo, seguro y flete. Pero el proveedor es el que va a tener que contratar el seguro y el flete. ¿Qué pasa si yo quiero que el proveedor me haga el envío por alguna agencia de transporte que a mí me parece confiable y conocida? Bueno, depende del exportador. Él es el responsable de hacer el embarque en términos IF. Si tú quieres que tu exportador trabaje con la empresa de transporte que tú quieres, tendrías que firmar un documento adicional, un endoso al primer contrato. ¿Okay? Aduciendo a que se comprometen a trabajar con la empresa de transporte tal. Ahora, tu proveedor, en este caso, se exporta en CIF, él tendría que elegir el tipo de seguro. El nivel de cobertura A, B o C. De repente usa una C. Pero, profesor, yo quisiera que use una cláusula tipo B. Una cobertura a nivel B, ¿me daría más seguridad? Bueno, pues que no puedes negociar eso porque eso está dentro de las responsabilidades de tu proveedor. ¿Puedes negociarlo? Sí, pero muy aparte del contrato de compraventa. Eso tendrías que plasmarlo en un documento, un endoso, un contrato adicional que vaya vinculado al primero. Porque acuérdate que el contrato de compraventa internacional solo afecta a ambas partes, consignante y consignatario, no a terceros. Pero puedes incluir contratos adicionales, endosos adicionales que respalden al primer contrato.
Otro dato importante es que dentro de los contratos de compra-venta internacional, un punto que no se te debe escapar jamás es colocar información relacionada a cómo se va a resolver ese contrato. Como profesor no lo entiendo, hay dos formas en las que puedes resolver un contrato, por la vía estatal legal y por la vía privada. La vía estatal legal, tú colocas en el contrato que bajo cualquier tipo de incumplimiento por cualquiera de las partes, este contrato se resolverá bajo el marco jurídico legal de, y colocas el país. Pregunta, ¿cuál de los países es el que debe ir? ¿El del consignante o consignatario? ¿Qué leyes vas a utilizar? En realidad no estás limitado a elegir el marco legal de un país o del otro. No necesariamente es el país del exportador o del importador. Tú puedes resolver ese contrato internacional bajo el marco legal o jurídico de cualquier nación o país que forme parte de la OMC. El país que se usa con más frecuencia es Suiza, porque es mucho más rápido, es mucho más estricto y digamos que es mucho más transparente de cierta forma, ¿no? Imagina si lo resuelve bajo el marco legal peruano. Mientras lo resuelve ya prescribió. Otra opción, te dije que era la vía privada. ¿En qué consiste? Existen centros de arbitraje a nivel internacional. ¿Ok? Centros de arbitraje internacional. Generalmente están vinculados a las cámaras de comercio, pero no necesariamente están dentro de este tipo de infraestructura, ¿no? Dentro de este tipo de organización. ¿Qué es un centro de arbitraje? Vas a encontrar abogados especializados en derecho internacional y vas a tener también especialistas en comercio exterior, vinculados a cada uno de los niveles de especialización, agroindustria, pesquero, textil, etcétera. Tú vas al centro de arbitraje junto con tu contraparte, demuestra que no hay ninguna relación o vínculo entre el centro de arbitraje y las dos empresas, eligen un árbitro, un especialista, se emite un pronunciamiento por el lado del centro de arbitraje en cuestión de 3 meses aproximadamente, si es un árbitro, o puede ser una junta arbitral con 3 árbitros, y el documento final que te entregan es un papel en el cual dice laudo arbitral. ¿Qué es un laudo arbitral? Es la sentencia final que te entrega el centro de arbitraje. Y esa sentencia tiene que cumplirse sí o sí. Es inapelable, o sea, no puedes reclamar ante ninguna instancia, ni siquiera internacional. Se cumple sí o sí. Muy bien. Información relacionada a contratos las vas a encontrar en la página de CISEX. Acá tienes un enlace donde vas a encontrar modelos y formatos de todo tipo de contrato internacional. Vamos a ver el siguiente documento. Las partes principales de tu contrato, bueno, vas a mencionar sí o sí a las partes, a consignante, consignatario, la descripción de la mercancía, el precio vinculado a un Incoterm, las fechas y los plazos de entrega, de repente algunos documentos adicionales que se requieren que te provea, en este caso, el consignante, condiciones y formas de pago, la entrega de algunas garantías, y lo que te expliqué hace un instante, las consecuencias del incumplimiento, ¿no? El marco legal aplicable o la solución de controversias vía privada. Muy bien, siguiente documento, la cotización comercial. Este es el primer documento que da a entender la intención de una compra. ¿Cómo así, profesor? Es el primer paso para dar inicio a una ronda de negociación con tu proveedor. ¿Qué finalidad tiene? La finalidad de otorgarte información básica y general sobre los datos vinculados a la transacción comercial de una mercancía. ¿En qué términos? En los que a futuro se van a ir negociando, se van a ir ajustando. Ahora, un detalle importante, las cotizaciones siempre van a tener, número 1, una fecha de emisión y número 2, una fecha de vencimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque las cotizaciones que se otorgan en el comercio internacional tienen un valor promedio de entre 3 hasta 7 días, calendario. ¿Y por qué? Porque podría ser que el valor de esa mercancía, ya que está dedicada al comercio internacional, pueda verse afectada por muchos factores, oferta y demanda, tipo de cambio, ¿ok? Así que las cotizaciones tienen un periodo de vigencia. Tienen una fecha en la que se emiten y una fecha de vencimiento donde caducan y vuelve a hacerse un proceso de renegociación sobre las características, monto total correspondiente al tipo de producto, etc. Otro documento importante que también vemos aparte de la cotización comercial, que es el documento preliminar a la factura, es la factura pro forma.
Información importante de tu factura pro forma. Igual es un documento emitido por el exportador con algunos datos que podría reemplazar a la cotización comercial. ¿Por qué se llama factura pro forma? Porque la estructura, si ves las diapositivas, no es la misma estructura que la de una cotización. La estructura es la misma que la de una factura. ¿Y qué diferencia esta factura pro forma de una factura comercial? Que no tiene sellos, no tiene firma y no tiene validez legal, es solamente de criterio o carácter informativo. A diferencia de la factura comercial, que este documento sí es oficial, este documento sí contiene información clara, completa y verídica sobre el proceso de transacción. Profesor, pero ¿qué tan importante es la factura? ¿Se puede facturar antes, después de un plazo en que se hizo el pedido? En realidad deberías entender lo siguiente. El primer documento con el que deberías comenzar tus transacciones de comercio internacional, tus rondas de negociación y el documento oficial para darle validez a esto es tu contrato de compraventa. Más aún es un documento que te brinda seguridad, tanto jurídica como comercial. Pero no muchas empresas trabajan el tema de contrato de compraventa. A veces ya existe cierto grado de confianza entre ambas partes. De modo tal que este contrato de compra-venta internacional podría verse reemplazado por una simple orden de compra y una orden de venta, donde también se plasma la misma información que en el contrato. Pero en el caso en que existiera mucha mayor confianza, tienes un proveedor de hace unos 5 años atrás, realiza procesos de importación todos los meses. En este caso, bueno, firmar un contrato es tedioso, una orden de compra complicado. La factura por sí sola podría reemplazar al contrato de compra-venta y a la orden de compra. Es ahí donde ves la importancia de este documento. ¿Qué datos importantes tiene tu factura? Mira, en la diapositiva número 29 vas a encontrar información relacionada a las partes de este documento. El número de factura, el número de RUC, el lugar y la fecha en la que se emitió la factura, datos de dirección del exportador, también las del importador, la empresa transportadora, lugares de embarque. Vamos a verlo en el mismo documento. Revisemos la diapositiva número 30. Si te das cuenta, mira, en la diapositiva número 30, lo primero que vamos a ver es, en la parte superior izquierda, esta es una factura física, luego vamos a ver una factura electrónica. En la parte superior izquierda tenemos los datos de identificación del obligado. ¿Quién es el obligado? La empresa que va a realizar el proceso de facturación y exportación. Tendrías que colocar la denominación de la razón social, ¿ok? El nombre de la empresa, la razón social, la dirección. Tienes que colocar información relacionada al domicilio fiscal. En la parte superior derecha tenemos el número de RUC del emisor, es decir, de la misma empresa obligada que hace el proceso de facturación. Aparte del número de RUC necesitas el invoice o factura. En cuanto al detalle de numeración, es decir, esta factura ya debe estar numerada, debe ser una numeración correlativa. Y la denominación del comprobante es invoice/factura. ¿Ok? Dato importante, siempre fíjate en la serie y el número del correlativo. Deben ser facturas consecutivas. Otro dato importante, bajamos un poco en este contexto. En la diapositiva 31, debes consignar la fecha en la que se emite esta factura, los datos del cliente, en este caso tu consignatario. ¿Qué información necesitas? El nombre de la razón social, la dirección en este caso el consignatario, el país donde se encuentra el consignatario, el número de pedido para poder atenderlo desde tu empresa, el PO del cliente, si es que en tu empresa ya tienes a este cliente registrado con un código, un PO, una casilla, ¿ok? Lo tienes codificado. Y también debes colocar información relacionada al nombre del navío con el cual vas a realizar el proceso de envíos. Otro dato importante, la forma de pago. Por ejemplo, acá, transferencia 15 días de arribo de la nave. Estamos hablando de que el medio de pago es una transferencia bancaria y la forma de pago es a 15 días del arribo de la nave. Tengo el medio y la forma de pago. Bajas un poco y tenemos información relacionada al puerto de origen, al puerto de destino, y podría ser que exista el lugar de entrega. Por ejemplo, si estás exportando en DDP, no solo te interesa el puerto de origen y destino, sino también el lugar de entrega, que no necesariamente es el domicilio fiscal del importador.
¿Qué más necesitamos como dato aquí? El número de bultos, la cantidad de paletas, que es la forma de unitarizar esta carga, por ejemplo, en la paletización. Otro dato importante, necesito la cantidad, el código, la descripción, el precio unitario y el precio total de cada mercancía. En cantidad, hablamos de volumen total de mercancías que vas a trasladar por cada tipo, ¿no? En código hablamos de un código interno al cual tú manejas en tu empresa para llevar a cabo tus inventarios, tener al día tus Cardex por cada uno de los productos que comercializas. En descripción tenemos información al detalle de la descripción del producto, el tipo de envase, embalaje, el peso, probablemente algo más relacionado a la descripción, los colores, las tallas y lo más importante, la partida arancelaria. Precio unitario, el monto total por unidad de producto, y precio total es la multiplicación de precio unitario por la cantidad de productos que has descrito en esta partida. En la factura que tenemos enfrente, por ejemplo, vamos a observar que hablamos de uvas de calibre M, L y XL. ¿Ok? Profesor, todos son el mismo tipo de uva, solo cambia el calibre. Basta con que haya cambiado el calibre o tamaño, estamos hablando de distintos productos. Por ende, pese a que tiene la misma partida arancelaria, cada uno va a tener su propio código interno para actualizar esa información en el inventario de la empresa. Otro dato importante es el precio unitario de la mercancía. También te das cuenta que es diferente para cada uno de ellos. Por ejemplo, para la uva, que tiene un tamaño, un calibre M, un calibre L y un calibre XL, el precio unitario varía. ¿Por qué? Justo por el calibre, porque el contenido en kilogramos es el mismo, 8.2 kilogramos para cada caja plástica de cualquier tipo de estas uvas. Entonces el precio unitario está consignado al tipo de tamaño o al calibre. Tenemos también el valor total de la mercancía, en este caso se encuentra vinculado a Incoterm, acá dice Incoterm FOB. Otra información importante, también tenemos acá la descripción del monto total de pago en texto, no solamente en números, y en la parte final, para que esta sea una factura comercial y no una factura pro forma, debe tener un sello, una firma propias de la empresa exportadora, y en la parte inferior de esa factura debe tener los datos de la imprenta que realizó la impresión de este documento, que debe haber sido una imprenta autorizada, ¿no?, por la SUNET. Eso es en cuanto a una factura física. Profesor, en la actualidad usamos factura comercial pero electrónica. Acá tienes un formato de factura electrónica. Mira la diapositiva 35. Universal Textil, datos de la factura. Consignatario, consignante, peso, total de cajas, fecha de emisión de la factura, la moneda en la que se va a realizar el pago, la forma de pago, acá dice a 30 días, el número de RUC, la numeración de tu factura electrónica, el código interno de tu mercancía, la descripción, la cantidad, el valor unitario, el valor total, el precio total fijado en Incoterm, acá es en cuanto al FCA, es la misma información. Con esto hemos terminado el repaso de la sesión número 1 relacionada a gestión documentaria de comercio exterior, y hemos visto los temas de contrato de compraventa, cotización comercial, factura pro forma y la factura comercial. Nos vemos en la siguiente sesión. Sesión número 2 del módulo de gestión documentaria de comercio exterior. En esta sesión vamos a enfocarnos a revisar información del packing list, la guía de remisión y las instrucciones de embarque. ¿Ok? Como mencionábamos en el módulo de gestión documentaria de comercio exterior en la sesión 1, los primeros documentos que hayamos revisado eran los básicos, de donde partía todo este vínculo comercial, la intención de querer gestionar un proceso de compraventa. Hemos revisado el contrato de compraventa internacional, hemos visto parte relacionada a lo que son cotizaciones, facturas pro forma y finalmente la factura comercial. Hemos indicado que el documento inicial que deberías usar es el contrato de compraventa internacional. Y hemos dicho también que podía ser de 3 tipos, ¿no? Escrito, oral o una videollamada. Hemos dicho también que no era necesario tal vez el contrato si ya había bastante confianza entre ambas partes. Por ende, podías recurrir a un segundo documento que es la emisión de una orden de compra y orden de ventas.
Pero en el caso que ya haya una confianza extrema, podrías recurrir a un documento llamado factura comercial, es decir, solamente solicitar la facturación bajo los mismos términos de negociación. Vimos también información relacionada a cotizaciones. Hemos dicho en cuanto a la cotización es el primer paso para dar inicio a una negociación. Generalmente son de 3 a 5 rondas de negociación previas a la firma de un contrato. Hemos visto también que la cotización es la propuesta comercial que en este caso nace a solicitud del consignatario o del futuro consignatario. Diferencia entre cotización y factura pro forma, solamente la estructura física del documento. La cotización tenía una fecha de vigencia, ¿no? Fecha de emisión de la cotización y fecha de vencimiento. La factura pro forma es una estructura físicamente hablando igual a la factura, pero en cuanto a contenido tiene la misma información de una cotización, porque no tiene validez legal, contable ni tributaria. ¿Ok? Cerramos hablando de la factura comercial y hemos visto dos modelos, ¿no? La factura comercial física y la factura comercial electrónica. Hemos visto ambos documentos, la información que contiene y el modo de llenado. Ahora vamos a revisar información del packing list o la lista de empaque. El packing list o lista de empaque es una relación al detalle de toda la carga que va a estar determinada de cómo va empacada una mercancía al momento de hacer un despacho. Detalla el contenido de las diferentes cajas, envases, empaques, embalajes, las medidas de cada una de estas unidades. Este documento es esencial para la autoridad aduanera porque le permite al transportador facilitar el proceso de identificación de contenido de la mercancía en ese embarque. ¿Ok? Información que tiene el packing list. Tiene un número de factura comercial al cual está vinculado. Tiene un lugar y fecha de emisión, datos y dirección del exportador o consignante, la cantidad total de bultos, el tipo de bultos, el contenido de cada uno de los bultos, las dimensiones del bulto para el tema de volumetría, el peso de cada uno de los bultos para calcular el flete, por ejemplo, el peso versus el peso volumen, la descripción del embalaje para poder ver si es la ideal o no para trasladar este tipo de mercancía, marcas y números de cada bulto, marcas tipo pictogramas o indicaciones de tratamiento especial. El peso neto total, el peso bruto total, finalmente la firma del consignante o exportador y el sello de la empresa. Esto lo vamos a ver en la representación gráfica de este documento. A ver. En la sesión 2 de gestión documentaria, en la diapositiva número 5, vamos a ver el llenado del packing list. Observa que en la parte superior izquierda lo primero que debes de llenar son los datos del consignatario o la empresa o razón social que está haciendo el proceso de exportación. Necesitas el nombre de la razón social, el RUC, la dirección tal y como aparece en tu ficha RUC y el número de teléfono que tienes registrado en la página de la SUNAT. Más abajo te piden los datos en este caso, el exportador, el shipper, el exportador. ¿Quién es el exportador? El que está enviando la mercancía. ¿Quién era el consignatario? El que iba a nacionalizar o recibir la mercancía. En este caso, en la parte superior izquierda, consignatario o importador. En la parte inferior izquierda, los datos de la empresa exportadora o que va a embarcar la mercancía. Pero muchas veces no es suficiente tener la información del consignante y consignatario. Muchas veces existe un tercero que es a quien vas a notificar para que se encargue del proceso de nacionalización. Si existiera un notificante, vas a colocar esa información. De no existir alguien a quien se le notifica, deberías asumir que la persona a la que vas a notificar es el mismo consignatario. En la parte superior derecha se coloca la fecha en la que se emite esta lista de empaque, el número de factura al cual está vinculado esta lista de empaque, información relacionada al conocimiento de embarque si ya tuvieras contratada a la empresa de transporte internacional por medio del agente de carga. Necesitas los datos del puerto de origen y los datos del puerto de destino. Bajamos un poco más y encontramos la descripción de las mercancías. Yo necesito describir al 100% la mercancía en cuanto a las características físicas como al uso. ¿Por qué? Acuérdate que en el Arancel Nacional de Aduanas, cuando buscas tu producto en un capítulo que va entre el 1 y el 83,
los productos los vas a encontrar por descripción física o características visibles del producto, mientras que del capítulo 84 al 87 la descripción de las mercancías es en base al uso o la manera de emplear ese producto, más no en base a la estructura o descripción física de lo que se pretende describir. Profesor, ¿por qué no ha mencionado el capítulo 98 del arancel? Porque el 98 es un capítulo que mantiene información especial para tratamiento especial de mercancías. Ahí encuentras envíos por agencias rápidas, correo postales, menaje de casa, etcétera, etcétera. Muy bien, avanzamos. La lista de empaque, en la diapositiva número 6, necesitamos la descripción de la mercancía, el número de producto, la descripción de la mercancía, el modelo, la cantidad, información relacionada al peso. Y acá tenemos un formato más de Packing List, un formato que he sacado de la página de SYSEX. Vamos a hablar también de la guía de remisión o guía de remitente. Este documento me sirve para poder trasladar mercancía en el mercado nacional, es decir, en zona secundaria. ¿Por qué es importante este documento? Porque si la policía interviene a la empresa de transporte que traslada mi mercancía al almacén o hasta el puerto o viceversa, esa mercancía debería tener un documento que autoriza o respalda la movilización de la misma. Así que para ello yo necesitaría presentar la guía de remisión o remitente a la autoridad de turno. Información, la dirección del punto de partida y llegada de esa mercancía, de dónde salió esa empresa de transporte con el flete local y a dónde debe llegar, la fecha en la que se emite el traslado y los datos de identificación del destinatario. Otro dato importante, consignar el motivo por el cual se traslada esta mercancía. En la diapositiva 10 vemos que puede ser por venta, compra, devolución, consignación, importación, exportación, venta sujeta a confirmación, etcétera. Otro dato importante de esta guía, se parece muchísimo a la parte media de la factura, donde hablábamos del tipo de producto, el código, la descripción, las cantidades, solamente que en la guía tú no tienes precios, en la guía lo que más te interesa es el peso bruto, el peso neto y la descripción de la mercancía. Muy bien, seguimos en la diapositiva 12, donde está el formato modelo. Acá tenemos otro ejemplo de la guía de remisión. Esta es la guía de Silva Team. Mira la información que tiene. Los datos de consignante, consignatario, domicilio de partida, domicilio de llegada, destinatario final, los datos del conductor de la empresa de transporte, etcétera. Acá tienes otro modelo de la guía, acá hay uno más. Recuerda que la guía es importante porque te va a permitir realizar un traslado correcto de mercancías en el mercado local. Tanto así que, como te dije, si la policía te interviene en algún momento y no cuentas con la guía, es muy probable que esa mercancía vaya a ser decomisada, porque no tiene un documento que autorice o respalde la movilización o manejo de gestión de traslado de carga a algún otro destino. Otro dato importante que también debes de recordar, tanto la información del Packing List como la información de la guía de remisión guarda bastante en común, un factor en común que es la descripción del producto en base a las características físicas y funcionales del mismo, que le hemos visto hace un instante entre capítulo 1 y 83, físico, 84 al 97, función o uso. Con esto hemos terminado la sesión número 2 del módulo de gestión documentaria. Nos vemos en la sesión número 3. Veamos la sesión número 3 del módulo de gestión documentaria de comercio exterior. En la sesión 3 vamos a tocar los temas relacionados a ficha técnica, declaración simplificada de exportación y declaración de exporta fácil. Para comenzar, la ficha técnica es un documento bastante importante y básico, no solamente para el comercio internacional, sino también para el comercio local. Este documento es elaborado por la empresa del consignante, es decir, quien va a realizar la elaboración, transformación y va a presentar al mercado como oferta comercial la mercancía.
¿Ok? Información que debe tener esa ficha técnica y por qué es tan importante. En primer lugar, obtiene datos generales del producto, como cuáles las características físicas que son visibles e interpretadas a simple vista. Tiene información relacionada, por ejemplo, a tamaños, a tipo de insumos que posee, variaciones, formas de presentación, colores. También información descriptiva relacionada al uso, la función con la cual se elabora, se construye este producto y para la cual sirve. Tiene aspectos también arancelarios, información relacionada a la partida arancelaria, si es específica, si es genérica, si depende de alguna nota legal. Requisitos técnicos no arancelarios del país destino, como cuáles las entidades que van a regular el ingreso y salida de esta mercancía. Los requisitos establecidos para la clasificación de origen peruano, por ejemplo, antes de hacer tu exportación. Información relacionada a algunas restricciones, certificaciones y documentos que debes tener para ingresar al país destino. Información netamente de tema comercial, como qué etiquetas, envases, empaques, embalajes, registros, marcas, pictogramas, descripción, por ejemplo, para correcta manipulación y traslado, transporte de esta mercancía. La ficha técnica es un documento importante también en el comercio internacional porque te permite a ti y a la gente de aduanas defenderte o enfrentar exitosamente una valoración aduanera. Cuando haces un proceso de importación, y en este caso la administración aduanera identifica que tu mercancía, digamos, no convence demasiado en cuanto a las características físicas que puede observar el vista en el momento del aforo y la información documentaria que contiene en tu legajo documentario, puede levantar una duda razonable. Producto de la duda razonable, va a recurrir a hacer un proceso de valoración aduanera. ¿En qué consiste la valoración aduanera? Vas a pasar por 6 métodos de valoración. Desde el método 1 hasta el número 6 se requiere el uso de la ficha técnica. ¿Cómo así? En el método 1, por ejemplo, se busca encontrar información del monto total de la transacción de las mercancías iguales a la tuya. Necesito la ficha técnica para ver en mi historial o base de datos de la administración aduanera un producto que haya sido nacionalizado o importado en un plazo de 180 días calendario que tenga la misma información que tu mercancía. Número 2. El segundo método me pide lo mismo pero de mercancías idénticas, que es una mercancía idéntica, una que cumple con las mismas funciones, las mismas características físicas, lo único que cambia es la apariencia. El color, la forma, uno viene en bolsita, otro en caja, etc. El tercer método es utilizando mercancías ya no idénticas, sino similares. En las similares la estructura física puede ser diferente completamente, pero deben ser productos que cumplen la misma función y que sean comercialmente intercambiables en el mercado. ¿Cómo voy a saber que cumplen la misma función o son intercambiables? La ficha técnica también me ayuda a eso. Cuarto método, valor deducido, buscar en el mercado nacional ese producto para empezar a deducir IGB, gastos o comisiones por traslado, comerciales, etcétera, hasta llegar al monto real del producto. Necesito una ficha técnica. El valor reconstruido, tu quinto método. Yo tengo que valorar ese producto, esa mercancía, que es producto de tu interés comercial, tu interés para poder hacer la nacionalización. Y yo tengo que empezar a valorar cada uno de los componentes, cada una de las estructuras que forman parte de este producto o que forman parte del costeo del desarrollo de este producto. Si no quieres que sacrifique una de estas piezas o una de tus muestras, deberías tener una ficha técnica que tenga la información al detalle que me permita valorar cada uno de los componentes. Y el último recurso, donde el fiscal de aduana, en base a su criterio, expertise y conocimientos, hace la valoración en base a la información que tiene a la mano y datos que pueda tener pues, como antecedentes. Esa es la importancia de contar con una ficha técnica. La declaración simplificada de exportación es un formato similar a la DAM, pero que me permite resumir de manera más sencilla mi declaración al momento de hacer la exportación. Una exportación simplificada, es decir, un exporta fácil, una exportación que no supere los $7.500 en valor FOB. Ahora, este es el formato en la diapositiva 9 de la sesión número 3. Este es el formato de la declaración simplificada web de exportación.
Si te das cuenta, tiene casi la misma información que el formato A de una DAM, común y corriente regular, solamente que la información acá es mucho más concisa y puntual, sin dejar de lado, claro, todas las secciones. Tengo también la declaración de exporta fácil. ¿Cuándo utilizo la declaración de exporta fácil? Este documento lo utilizo cuando directamente voy a llenar la declaración en SERPOS, una declaración de exporta fácil, una exportación facilitada, ¿no? La información es la misma que la de la DAM, no hay mayor relevancia o diferencia que existan entre la declaración de exporta fácil o la declaración simplificada de exportación. Tienen la misma estructura, la misma información, solamente que la simplificada web de exportación es la declaración que voy a descargar de la página de la SUNAT para mi proceso de transmisión a despacho, mientras que el formato de declaración de exporta fácil es el que voy a tener que llenar cuando trabaje con una agencia de servicio postal como SERPOS. Ahora, entre estos tres documentos, el de la ficha técnica es el documento que guarda características en común para ser usado en cualquier otro tipo de régimen o destinación aduanera. Es decir, es un documento que es de uso obligatorio para trasladar mercancía en el rubro de comercio internacional. También es información completa que te va a ayudar a conocer en los detalles al mínimo de cada una de las partes o componentes de ese producto. ¿Para qué? Para saber si realmente en un estudio de mercado ese producto puede ser viablemente comercial dentro de tu país o si requiere de algún tipo de tratamiento especial, permiso, licencia, autorización. Por ende, este documento, que es la ficha técnica, debes recordar que siempre se elabora dentro de las instalaciones y por cuenta del consignante. Puede hacerlo la misma empresa como puede tercerizar el desarrollo y elaboración de la ficha técnica, pero al construir la ficha técnica debes tener en cuenta los requisitos del mercado destino. Por eso es que para construir tu ficha técnica te recomiendo revisar la página del RAM, ¿no? Los requisitos de acceso a mercados internacionales. Eso ha sido todo en cuanto a la sesión número 3 de este módulo de gestión documentaria. Nos vemos en la sesión 4 para el llenado de la DAM. Sesión número 4. Documentos emitidos por el terminal. Vamos a hablar de los formatos de la DAM. ¿Ok? A ver, para empezar, la DAM es la Declaración Aduanera de Mercancías. Documento que antes se llamaba DUA, Documento Único de Aduanas. Ahora que hablamos de DAM, este documento, en su nueva versión, presentación y denominación, cuenta con 3 partes. ¿Ok? Tiene 3 formatos, el A, el B y el C. El formato A es el documento que va a tener información relacionada a datos generales de la mercancía. Es decir, el formato A podrías considerar que es un formato de copia y pega. Tengo factura, tengo packing list, tengo manifiesto de carga, conocimiento de embarque, tengo ficha técnica, tengo certificado de origen, tengo manifiesto de carga, conocimiento de embarque, etcétera. Toda esa información simplemente la voy a copiar y pegar en el formato A de la DAM. ¿Ok? Información general, acuérdate de ello. El formato B de la DAM, este formato tiene información relacionada directamente al monto total de las transacciones, formas y medios de pago y tipos de instrumentos financieros que se podrían utilizar, incluyendo también datos bancarios. Y la DAM en el formato C contiene información netamente relacionada a liquidación de la deuda tributaria, es decir, es usada para el tema de cálculo del pago de tributos. ¿Qué diferencia hay entre una DAM de exportación e importación? La DAM de exportación solamente cuenta con un formato SLA. No hay un formato B porque el exportador o consignante no registra transferencias de dinero o divisas. No hay un formato C porque las exportaciones en el Perú no graban el pago de obligación tributaria. Mientras que cuando hablamos de una DAM de importación, sí vas a tener que recurrir a los 3 formatos. El A, la información general, el B, información relacionada a la transacción, y el C, información relacionada a tu liquidación de deuda tributaria. Tanto el formato B como el formato el formato A como el formato B cuentan con series. ¿Okay? Las series del formato A son por cada tipo de producto, por cada partida arancelaria. Las series del formato B son por cada factura, porque se va a negociar cada forma de pago de factura. Vamos a ver el llenado de la DAM. Para empezar, debes recordar que existen 13 regímenes aduaneros, los cuales pueden ser sometidos a las declaraciones dentro de la DAM.
Los datos iniciales que vas a llenar en la DAM en el formato A los vas a encontrar en la diapositiva número 8 de la semana número 4, o sesión número 4, perdón. Lo primero que vas a llenar es la aduana y el código de esta. Esta información la encuentras directamente en la página de la SUNAT. Las dos aduanas que más se utilizan son la aduana marítima del Callao con código 118 y la aérea del Callao código 235. Siguientes datos que van: el tipo de despacho que vas a utilizar. En este caso, pues gracias a la modificación de la Ley General de Aduanas, se utilizarán solamente despachos anticipados que están registrados en el código 10. Como puedes ver en la diapositiva número 13 de la sesión 4, que empezamos con el llenado de la primera sección de la DAM. Datos de la sección 1. 1.1, nombre del importador, el nombre de la razón social. 1.2, el código y el documento de identificación. Si es un RUC, el código es el número 4, como puedes ver ahí en las diapositivas. Si fuera un pasaporte, el código sería el número 6. Sección 3. 1.3, dirección del importador, tal y como aparece en la ficha RUC. Y bueno, en el 1.4, el código de ubicación geográfica o UBIGEO, que se compone de 6 dígitos. Los dos primeros, el número del departamento, el número de provincia y luego el número de distrito. Vamos a la sección número 2. En la sección número 2 necesitamos información relacionada específicamente a los datos que llena la administración aduanera. Es decir, tú no llenas el formato 2, ni tú ni tu agente de aduana el formato 2, o la sección 2 la llena directamente la administración aduanera. ¿Qué información tenemos acá? El número de la declaración, es decir, la numeración de tu DAM, la fecha en la que se hizo la numeración y el canal asignado. ¿Por qué es importante el número de la declaración? Porque tu obligación tributaria comienza cuando se numera la DAM. En la sección 3, en los datos de transporte, necesito los datos de la empresa de transporte y su código, el número de manifiesto de carga, la vía de transporte que voy a utilizar para la comercialización de mi producto y la fecha del término de la descarga. En la sección 4 tengo los datos del almacén. Como estoy seguro de que realmente son los datos correctos, en la página de la aduanera encuentras todos los almacenes y sus códigos. Ahí te podrías, enfocar un poquito en corroborar la información sobre el almacén con el que trabajas. En la sección 5, profesor, usted me dijo que todo lo que era tema financiero y forma de pago iba en el formato B de la DAM. Bueno, en el formato A, en la sección 5, solo necesitas colocar la entidad financiera que va a trabajar como intermediario y la modalidad de pago. En la sección 6 me pide el valor en aduanas. ¿Ok? ¿Cómo se compone esto? FOB, flete, seguro y ajustes. La suma de estos 4 viene a ser mi valor en aduanas. La declaración de las mercancías. En la sección número 7, el número de series y el total de series. ¿Te acuerdas que te dije que la A y la B tienen series? Bueno, acá va esa descripción. Va el puerto de embarque y el código, la fecha en la que se hace el embarque y el documento de transporte al detalle, que es el número de la guía, ¿no? El BL. Sección número 7, seguimos. El número de la subpartida nacional, que son 10 dígitos, el país de origen, el país de adquisición, el valor FOB, el flete, el seguro, los ajustes, el valor en aduana. Al final de la sección número 7 necesito denominación comercial, forma de presentación, materiales y uso. Esta información me va a servir ¿para qué? Para poder contrastar o enfrentar una valoración aduanera siempre y cuando esté referida a las características físicas o al uso y aplicación de la mercancía. Para cerrar, en la sección 7 necesitas la descripción de la mercancía en base a ¿qué? Especie, forma, material, uso, características. Y en la sección 7.36 el número de la factura y la fecha en la que se hizo la factura. Finalmente, para que esa DAM formato A sea verídica, además de legal y funcional, debe tener los sellos de los agentes económicos u operadores de comercio exterior que han participado de esta declaración. Este es el formato A llenado de la DAM. En la siguiente sesión veremos el resto de información vinculada al llenado de DAM. Formato B, formato C y los siguientes documentos.
Buenos días, vamos a revisar la sesión número 5 del módulo de gestión documentaria y comercio exterior. En esta sesión vamos a revisar información relacionada a documentos de transporte tanto marítimo como aéreo, el modo de llenado, la función de cada uno de estos documentos y la importancia en particular del BL. A ver, dentro de los conocimientos de embarque que se manejan en el rubro de comercio exterior tenemos tres: el aéreo, el marítimo y el terrestre. Los conocimientos de embarque vienen a ser los contratos definitivos que se dan con la empresa de transporte internacional, donde se utiliza de intermediario una agencia de carga. Algo que debemos sí o sí tener en cuenta de manera obligatoria es que para poder contratar un servicio de transporte internacional, es necesario que el consignante o consignatario, dependiendo del Incoterm que se utilice, realice el contrato no de manera directa, sino con un intermediario que viene a ser la agencia de carga. ¿Ok? Es decir, para contratar tu servicio de transporte internacional necesitas sí o sí los servicios de una agencia de carga. La agencia de carga vendría a ser tu intermediario para poder finalizar con el contrato definitivo marítimo, aéreo o terrestre. Ahora, otro dato súper importante que también debes conocer. Si bien es cierto, hablamos de conocimientos de embarques aéreos, marítimo y terrestre, cada uno de ellos tiene una denominación particular en siglas. Vamos a comenzar con el conocimiento de embarque marítimo, también llamado Bill of Lading o por las siglas BL. ¿Ok? Para efectos instructivos, en la diapositiva número 3 de la sesión número 5 podemos ver que se considera transporte marítimo al que incluye traslado en contenedores en modalidad LCL, FCL, vía marítima. ¿Ok? Este transporte es bastante diverso, te permite trasladar mercancía, carga general, carga a granel, granel líquida sólida, mercancía peligrosa, entre otro tipo de clasificación. En particular, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el BL? De los tres conocimientos de embarque que manejamos, en especial el BL es el único documento, el único conocimiento de embarque de los tres que tiene validez de contrato. ¿A qué me refiero? A que por sí solo este documento te puede servir para hacer una especie de protesto o realizar una especie de reclamo o solicitar por algún motivo de repente la ejecución del seguro que habías contratado. ¿Ok? De por sí el BL, de los tres conocimientos de embarque, es el único que tiene validez de contrato por sí solo. Mientras que el Award Bill y la carta aporte, que son el aéreo y el terrestre, estos conocimientos de embarque no tienen validez de contrato por sí solos, pero son la prueba de que de por medio existe un contrato. El BL es prueba de un contrato, no, el BL es el contrato, tiene validez legal de contrato. El Award Bill y carta aporte son la prueba de que de por medio hay un contrato. Y el contrato lo tiene la agencia de carga, que es el intermediario para contratar los servicios de transporte internacional. Ahora, ¿es obligatorio contratar una agencia de carga? Sí, pero existe una excepción. Solo bajo una circunstancia tú podrías hacer el contrato directo con la empresa de transporte, sin necesidad de pasar por una agencia de carga. Y esto se da cuando tú contratas el servicio completo de la empresa de transporte, todo el buque, toda la aeronave, lo cual es muy complicado, ¿no? En realidad no es muy frecuente este tipo de movilización de carga. Volvemos al BL. Información que debe tener sí o sí el BL. El nombre y domicilio del transportador, del cargador, el nombre y nacionalidad del buque, el puerto de carga y descarga, el nombre y domicilio del destinatario, la naturaleza, calidad de la mercancía, el estado y la condición de la carga, el flete convenido. Si es un flete, por ejemplo, en base a peso volumen, si es un flete prepagado o pagado en destino. ¿A qué me refiero con esto? Un flete prepagado es un flete prepaid. Es cuando el consignante o el exportador o embarcador, despachador es el que realiza el pago y la contratación de la empresa de transporte internacional. Por ejemplo, si haces una exportación en términos FOB, el flete no lo vas a pagar tú como exportador.
ese monto total le correspondería al importador o al consignatario. Por ende, el flete sería no un prepago, sino un pospago. Si en este caso se diera una exportación, haces una exportación CFR, ahí sí te corresponde a ti contratar el servicio de transporte, por ende el flete sería prepagado. Si fuera, en este caso, por ejemplo, un CIF, igual te corresponde pagar el flete como exportador o consignante, tendrías que hacer un flete prepagado. Cuando es un flete prepagado, la diferencia con el flete collect o postpago es que el monto total de la cotización es calculado en base al peso, volumen y algunos adicionales. Pero cuando es un flete postpago, pagado en destino, cuando el consignatario es el que va a pagar el flete en destino, existe un recargo adicional en esa tarifa. Un collect. ¿Qué es el collect? Un pago o una comisión por el derecho de darte la exclusividad de pagar el flete en destino. ¿Por qué? Porque si me hubieras pagado el flete en origen, el tipo de cambio, la divisa hubiera tenido un valor X. Pero como me vas a pagar en destino, hay demasiada incertidumbre. No se sabe si el valor del dólar va a subir o bajar y va a perjudicar la cotización. Por ende, se te cobra una comisión. A ver, veamos la diapositiva número 6 de la sesión 5. Acá podemos ver la parte inicial de cómo se llena un BL. ¿Ok? En la parte superior derecha aparece Bill of Lading. Tienes que colocar la numeración del BL. Al lado izquierdo tienes los datos del exportador, embarcador o consignante. Debajo de ello necesitas consignar la información del importador, o llámese también consignatario. Ves un tercer casillero que dice Notify Party, es decir, parte a quien se va a notificar. Cuando la exportación que se realiza va a llegar directamente al consignatario que firmó el contrato, ¿okay? Y a quien está facturada la mercancía, la persona a la que se va a notificar, en algunos casos, es la misma empresa, si es que no te dijeron nada. Pero si te dicen, por si acaso, necesito que notifiques a tal empresa o a tal persona porque es mi representante, mi broker, etcétera, tendrías que llenar esta casilla de notificante. De lo contrario, si no te dicen a quién notificar, copias y pegas la misma información que aparece en consignatario. ¿Qué otra información vemos? Acá podemos apreciar que también nos están pidiendo el lugar de pago del flete, lo que te comenté hace un instante, ¿no? El flete se pagará en origen o en destino. Es un flete prepagado o collect postpago. Necesitas también consignar el número de los BL originales, en el caso de que se trate de un solo contenedor, un FCL o un LCL, una carga consolidada. Necesitas registrar el nombre de la nave, el puerto de carga, el puerto de descarga. Más abajo del BL vamos a encontrar que también se requiere información relacionada a los datos de la carga. ¿Cómo qué datos? Necesitas colocar información, por ejemplo, del número de packagings, ¿ok? Colocar también la información relacionada a la unitarización de tu carga. En este caso, si has hecho una paletización, la cantidad de pallets. La descripción de ese contenedor y de cada uno de los pallets, las medidas, la partida arancelaria a la que corresponde la carga que está siendo trasladada. Se coloca también información relacionada al monto total del pago del flete, si es por peso volumen, y si es prepagado o por pagar, es decir, pagado en destino. Información adicional que también se coloca: los datos del flete convenido, es decir, si existen o no recargos. Finalmente, el documento queda completo y ya tiene validez legal cuando tiene lugar fecha, firma del transportador y del agente marítimo. ¿Okay? Acá podemos ver un ejemplo del BL. Tiene exactamente la misma información. Esto está en la diapositiva número 10. En la parte superior derecha, Bill of Lading o BL, el nombre de la empresa de transporte. Al lado izquierdo, los datos del shipper o el consignante exportador. Más abajo, los datos del consignatario o importador. Si no hay a quien notificar, copias la misma información. Si hay a quien notificar, copias los datos de esta persona. En este modelo de BL estás viendo que hay dos tipos de notificante, notificante 1 y 2. ¿Por qué? Porque si el proceso no llegas a concretarlo con el notificante 1, tienes una segunda opción para poder hacer el contacto y que se encarguen de la nacionalización de esa carga.
¿Por qué es importante esto? Porque estás contra el tiempo y necesitas acelerar. Acuérdate que en el tema de comercio internacional no hay días hábiles, no todos son días calendario. Otra información que también vemos que es consignada en este modelo: los datos y descripción completa de la mercancía, el monto total del flete, la condición de si es prepagado o pagado en destino, los sellos, la firma, que le dan la validez respectiva a este BL. Airworthy Bill, la guía de transporte aéreo. Este documento es idéntico al BL, solamente que me sirve para traslado aéreo y no tiene validez legal por sí solo. Es la prueba de que existe un contrato. Si yo quisiera el contrato para enfrentar, por ejemplo, la aplicación de la cobertura de seguro, el Airworthy Bill no es suficiente, tendría que pedir a la agencia de carga el contrato original. Información de mi Airworthy Bill, exactamente la misma. La estructura, si te das cuenta, es también la misma que la de un BL. En la parte superior derecha, el nombre de la empresa de transportes. En el lado izquierdo, los datos del exportador, los del destinatario, los datos del agente emisor. También tienes los datos de a quién se notificará. Los datos del aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino, el tipo de moneda en que se realizará el pago, es decir, la divisa con la que vas a trabajar. Tendrás que colocar también información relacionada al manejo especial para la carga, si para trasladar esta mercancía se requiere alguna condición, algún tipo de cuidado especial. Información del número de bultos, el peso bruto, el peso neto, el peso sujeto al cargo, es decir, para tarifas. La tarifa, ¿cuál es? O el peso volumen. En el caso del traslado de mercancía aérea, si es peso es por kilogramo y si es por volumen, kilogramo volumen. La naturaleza, cantidad, volumen y dimensiones de la mercancía. Y finalmente, también aparece la descripción si es un flete prepagado o por pagar. Y para darle respaldo a este documento como oficial, el nombre del agente expedidor, su firma y su sello. Esta información es la que corresponde ver el día de hoy relacionado a transporte marítimo y aéreo. Nos falta ver ahora el transporte terrestre, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y también tiene una particularidad muy especial, así como hablamos del BL. Nos vemos en la sesión número 6, gestión documentaria del comercio exterior. Hoy día continuamos revisando los contratos para la realización del proceso de traslado de mercancías, es decir, nos vamos a referir en esta ocasión al conocimiento de embarque que quedó pendiente en la sesión anterior. Estamos hablando del transporte terrestre. En la sesión anterior habíamos revisado información relacionada al BL y al Airworthy Bill. Habíamos mencionado también que de los 3 conocimientos de embarque, no hay ninguno que escape al intermediario, que es la agencia de carga. Necesitas contratar una agencia de carga sí o sí de manera obligatoria para contratar este servicio de transporte internacional. A excepción, claro, de cuando tú contratabas directamente la empresa de transporte, que se daba solamente cuando tú solicitabas el servicio completo, es decir, todo el vuelo o todo el buque. Vámonos a la sesión número 6. Tenemos que empezar con los documentos de transporte terrestre, en especial revisar la carta aporte, que es el nombre que se le da al conocimiento de embarque terrestre. A ver, transporte terrestre. El documento de transporte terrestre o carta aporte tiene una particularidad. Así como el BL era el único de los 3 conocimientos que tenía validez legal, cuando hablamos de la carta aporte, este documento también es muy especial porque va acompañado siempre de una segunda hoja, de un segundo formato. ¿Cuál es ese formato? Es un documento llamado hoja de ruta. ¿Por qué este documento de hoja de ruta es obligatorio para el traslado de mercancía vía terrestre? Cuando nosotros trabajamos el traslado de mercancía vía aérea o marítima, si bien es cierto hay una ruta trazada, no es tan, exclusiva o limitante, restrictiva para la movilización del buque o de la aeronave. En cambio, en el transporte terrestre, que se divide en 2, en el ferroviario y vehicular, tienes una limitación mucho más estricta o precisa. Por ejemplo, en vía ferroviaria no puedes ir por otra ruta que no sea la riel del ferrocarril. Por vía vehicular no puedes ir por otra ruta que no sea una carretera.
Por eso es que para trabajar la carta aporte necesitas sí o sí que este conocimiento de embarque terrestre, este documento llamado carta aporte, que es tu contrato, o bueno, la prueba de que hay un contrato con una empresa de transporte internacional vía terrestre que involucra a tu agente de carga, necesitas la hoja de ruta. ¿Por qué? Cuando contratas un seguro para el traslado de tu mercancía y la movilización de tu carga va a ser un traslado terrestre internacional, la empresa de seguros lo primero que te va a pedir es la hoja de ruta. ¿Por qué? No puede darte un monto total de cobertura, no puede darte un monto total calculado para la prima, si es que primero la empresa de seguros no tiene la certeza de cuál es la ruta por la cual va a transitar este vehículo. No es lo mismo que transite por una zona demasiado segura, controlada y que tenga cierta distancia, una central, una caseta de control policial, a que el vehículo vaya a recurrir a llevar la mercancía por una ruta que ya tiene pues antecedentes de ser peligrosa, ¿no? Donde con frecuencia se dan desastres naturales, huelgas, protestas, vandalismo, por ejemplo, el tema de piratería, ¿ok? Es complicado. Por eso es que la empresa de transportes, cuando firma contigo y con la agencia de carga ese contrato de la carta aporte, te va a pedir que estipules una hoja de ruta, un recorrido fijado, estructurado y ya oficial para el traslado de la mercancía. Con este documento solicitas la contratación del seguro para el traslado de tu mercancía. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento te sales de la hoja de ruta? ¿Hay alguna forma en la que se da cuenta la empresa de seguros o en la que podrías darte cuenta tú? Si es que no lo reporta la empresa de transporte o la agencia de carga, sí hay una forma de darse cuenta. Acuérdate que todo servicio de transporte internacional tiene un GPS de rastreo satelital. Por ende, no solamente existe el tracking number, ¿no? Que es el número para rastreo en página web, sino que también existe rastreo GPS. Esa información va a llegar directamente a la agencia de carga o también podrías utilizarla tú para rastrear el envío de tu mercancía. Y también va a tener acceso a esa información la empresa de seguros. De modo tal que si ocurre una desgracia con tu mercancía, pero se respetó la hoja de ruta, la cual había sido firmada y aprobada, inclusive presentada a la empresa de seguros, la cobertura es aplicable sin ningún problema. Pero ¿qué sucede si la empresa de transporte decide desviar la ruta? ¿Por qué? No sé, no está llevando carga perecible y encuentra un bloqueo, no sé, digamos, por ahí una huelga, una protesta. Y decide, por iniciativa propia, la empresa de transporte cambiar de ruta, es decir, seguir una vía paralela. Y en esa vía paralela ocurre una desgracia. Te roban la mercancía. La empresa de seguro no te va a cubrir absolutamente nada, porque no estabas dentro de esa hoja de ruta. Profesor, ¿y con qué frecuencia se puede modificar esa hoja de ruta? Bueno, la empresa de transporte, si ve que es muy necesario cambiar de ruta, se va a comunicar contigo, como consignante o consignatario, quien haya contratado a la empresa de transporte por medio de la agencia de carga. Te va a notificar de la situación y te va a decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Sigo la ruta, espero o tomo otra ruta bajo tu autorización? Si tú autorizas el cambio de la ruta y no pasa nada, excelente. Pero si autorizas el cambio de la ruta y sucede, como te digo, un caso de fuerza mayor, el responsable serías directamente tú, ¿no? Para no recibir la cobertura de la empresa de seguros. Así que debes ser bastante cuidadoso con la elaboración de este documento. Y sobre todo, fijar o trazar una ruta bastante segura, confiable, fiable y donde tengas control policial constante. Y hay un beneficio adicional que te entrega el hecho de trabajar un traslado de mercancía internacional vía terrestre, que es el hecho de que tú puedes trasladar esa mercancía con un servicio adicional, el servicio de resguardo. Es decir, como va a atravesar una zona secundaria, territorio nacional, esta empresa de transporte terrestre, tú puedes brindar el servicio de resguardo con la misma empresa o con otra, que es el tema de resguardo, enviar escoltas para ese vehículo. El modo de llenado es exactamente el mismo que el de el Iwerville y del BL.
Ahora vamos a hablar de un documento previo al iWarebill, al BL y a la carta aporte. Que este documento se llama Booking. El Booking viene a ser la solicitud de la reserva de espacios en el buque. ¿Cómo así? Por ejemplo, antes de contratar el servicio de transporte internacional por medio de tu agente de carga, primero debes asegurarte del flete, es decir, primero debes de solicitar la cotización al detalle del monto total que se te va a cobrar, brindando información completa de tu carga, ¿no? Para que te digan si es peso, si es en base al peso volumen, cuál es la fecha de llegada del buque, la fecha en la que parte y mayor descripción. Pero también te van a dar un formato, un esquema gráfico donde aparece la disponibilidad de espacios dentro de ese buque, donde cada uno de los espacios tiene un precio especial. Es como cuando vas al cine. Antes de pagar por tu entrada, primero ves los espacios disponibles, eliges tus asientos y luego recién haces un pago. Acá sucede exactamente lo mismo. ¿Ok? Vas a la agencia de carga, te cotiza con 2, 3, 4 empresas de transporte, te brinda las tarifas y también los espacios disponibles junto con las fechas en las que van a llegar las empresas navieras. Tú decides trabajar en base a la cotización, de repente el tema económico, o priorizas más el espacio disponible en cada una de las aeronaves, o si es que no hay mucha premura en el despacho, puedes fijar la elección de la empresa de transporte en base a la fecha que te convendría realizar el despacho, ¿no? O el envío de la mercancía. Ahora, el booking es un documento oficial que te va a permitir hacer esa reserva. ¿Cómo? Por ejemplo, un container común y corriente, uno estándar, no es lo mismo que tu contenedor vaya sobre el buque, en la parte superior, a que vaya en la bodega. No es lo mismo que vaya en un apilado de 3 niveles en la parte baja o en la parte alta. No es lo mismo que vaya al medio, a que vaya pues cerca a la borda del buque, ¿no? O a las paredes del buque. Las tarifas van a cambiar. ¿Cómo hago la elección correcta? Bueno, eso ya depende de ti, de la naturaleza de tu mercancía, de la disposición de capital para poder hacer la reserva y pagar ese envío. Ahora, cuando solicitas la reserva o el booking, esa reserva o booking en promedio puedes solicitarla hasta 15 días antes de que llegue la empresa de transportes. Porque después de esos 15 días, faltando ya 14 días, la empresa naviera difícilmente va a comercializar ese espacio. ¿Por qué? Tan pronto llegue al puerto va a tener postores que van a ofrecer una mayor cantidad de dinero a la usual para poder solicitar el servicio de espacio en el buque. Es decir, tienes hasta 15 días antes de que llegue el buque para hacer tu reserva. 14, 13, 10 días antes, es complicado que hagas la reserva. ¿Por qué? Siempre va a haber un mejor postor y alguien dispuesto a pagar un monto más de dinero cuando el buque se encuentre acá. ¿Por qué surgen a veces algunas emergencias, despachos de manera urgente, por ejemplo, que han sido canalizados o realizados por alguna emergencia? Esto es lo relacionado al booking. Pero también hay un documento que no aparece acá en cuanto al temario que deberíamos conocer. Ese documento se llama draft. ¿Qué es un draft? Un draft es el borrador del BL. ¿Ok? Es decir, antes de tener tu conocimiento de embarque aéreo, marítimo, terrestre, antes de tener el BL, el iWarebill o la carta aporte, que es el documento oficial, el contrato o la prueba del contrato, hay un documento previo que se llama draft. Draft de BL, draft de iWarebill, draft de carta aporte. Ese draft viene a ser el mismo documento que el conocimiento de embarque, pero sin el sello y sin la firma, es decir, es solamente un borrador del BL, del iWarebill o de la carta aporte. Este borrador me sirve para todavía realizar algunas modificaciones o ajustes. Pero una vez que ya se emite el documento final, el conocimiento de embarque oficial, ya existe de por medio un contrato entre tú, la agencia de carga y la empresa de transporte. Ya se firmó ese BL, ese iWarebill o la carta aporte. Si ya no quiero exportar, estoy obligado así o así a pagar el flete o una penalización porque ya firmé un contrato con la agencia de carga y con la empresa de transporte internacional. ¿Ok? Previo a ese contrato oficial, a ese conocimiento de embarque, hay un borrador, como te dije, que es un draft. Ahí puedes hacer todos los borrones y enmendaduras que quieras antes de emitir el conocimiento de embarque final.
Y el documento previo al draft viene a ser el booking, es decir, la reserva y la aceptación del monto total que vas a pagar por ese flete. Y un documento previo al booking viene a ser la matriz. ¿Qué es la matriz? Es cuando tú te comunicas con la agencia de carga y le envías la información relacionada a toda tu mercancía, incluyendo el manifiesto de carga, y le dices cotízame. La agencia de carga te responde con la información relacionada a la cotización al detalle y los espacios disponibles para que hagas tu reserva. Entonces, si vamos del final hacia atrás, es el conocimiento de embarque, el draft del conocimiento de embarque, el booking y antes del booking, la matriz o la solicitud de la cotización. ¿Ok? Esto es lo relacionado a la sesión número 6. Nos vemos en la sesión número 7. Sesión número 7, gestión documentaria del comercio exterior. Ahora tenemos que revisar información relacionada al ticket de balanza, a la nota de tarja y la inspección previa al viaje. ¿Ok? A ver, comencemos con el ticket de balanza y la nota de tarja. El ticket de balanza, primer dato importante de este documento. Pese a que se llama ticket de balanza, es una certificación de carácter oficial para la administración aduanera. ¿Ok? El ticket de balanza es una certificación oficial respaldada por la administración aduanera. Información que tiene el ticket de balanza: el peso emitido por el terminal de carga, y es usado en un proceso o procedimiento aduanero para dar veracidad a lo que se está obteniendo de manera física. El ticket de balanza lo emite en este cargo el terminal de carga aéreo, marítimo o terrestre. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos en partes. En una exportación, el primer operador al que vas a contactar, al primer operador de comercio exterior al que vas a recurrir, es el agente de aduanas o agencia de aduanas. El segundo operador, la agencia de carga. El tercer operador, el almacén. El cuarto operador, el operador del puerto, aeropuerto, terminal terrestre, y el quinto operador, la empresa de transporte internacional. Veamos la siguiente figura. ¿En qué momento se emite el ticket de balanza? El ticket de balanza se emite justo cuando la mercancía salió del almacén y está ingresando al operador de puerto. Cuando ingresa al operador de puerto, el operador del puerto aéreo, marítimo, terrestre de este terminal de carga va a emitir este documento llamado ticket de balanza antes de cargar tu contenedor en la empresa de transporte internacional. ¿Va a dar fe de qué? Del peso total, el peso bruto, el peso neto, la carga útil, la descripción de la carga, la cantidad de unidades de mercancía, etc. ¿Ok? Este documento ticket de balanza, donde lo más importante es el peso emitido por este terminal de carga, le brinda seguridad al operador del puerto de qué? De que está registrando información real de una mercancía que va a ser trasladada bajo ciertas condiciones. ¿En qué momento se hace el pesaje y la emisión de este documento? Cuando la mercancía está ingresando al operador del puerto, cuando está ingresando a este terminal de carga, antes de cargar la mercancía sobre la empresa de transporte, sobre el buque o sobre la aeronave. Información: el peso emitido, certificado, completo sobre toda tu carga. Pero hay un documento previo a esto, que es la nota de tarja. ¿Qué es la nota de tarja? Igual es un documento que se formula conjuntamente la agencia de carga, el almacén y el consignatario, ¿ok? O el representante del consignatario, en este caso el agente de aduanas, pero en el almacén. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que acaba de surgir o que acaba de pasar con el ticket de balanza en el operador portuario, aeroportuario o terrestre, también sucede en el almacén. Cuando la mercancía ingresa al almacén, acuérdate que es un operador de comercio exterior diferente, ¿no? Cada uno de estos operadores que hemos mencionado, agencia de carga, agencia de aduana, agencia de carga, almacén, operador de puerto, aeropuerto, terminal terrestre y empresa de transporte internacional, son 5 operadores diferentes. Son 5 agentes económicos autorizados distintos. Cada uno responde frente a la administración aduanera de manera individual. Hemos hablado hace un instante del ticket de balanza, ¿ok? Emite un documento oficial que se llama certificado.
¿ok? Se llama ticket de balanza, pero es un certificado oficial. La información que contiene, sobre todo el peso emitido sobre el ingreso de la mercancía. Pero ¿de dónde ha venido la mercancía al operador del puerto? Ha venido del almacén. Quiere decir que en el almacén también hay un documento que se llama nota de tarja, que me ayuda a registrar el peso total de la mercancía, la descripción de la mercancía, el peso bruto, la tara del camión, del vehículo que está ingresando en el contenedor, etc. ¿Por qué tengo que trabajar el pesaje, sobre todo, que es lo que más interesa, en el almacén y en la agencia de carga? Perdón, en el almacén y en el operador de puerto. Por lo siguiente, mira, cuando haces un proceso de exportación, tu mercancía en tu propio local la vas a tener que paletizar, la vas a tener que unitarizar, codificar y colocarla dentro de un contenedor. Ese contenedor va a llegar al almacén. Pero ojo, al momento en que ingresas al almacén estás entrando a zona primaria y esto ya es considerado territorio aduanero, ¿ok? Es una zona primaria. Estás ingresando entonces a la potestad o jurisdicción de la administración aduanera que controla bajo el operador llamado almacén temporal. El almacén va a ser responsable de toda situación que surja dentro de sus instalaciones y tiene que rendir cuentas de eso a la administración aduanera. Pero el almacén tampoco es tan confiado. El almacén se va a lavar las manos, te va a decir, a ver, estás ingresando tal contenedor. Muy bien, vamos a pesarlo, vamos a ver qué es lo que contiene, vamos a ver la carga útil de la tara del camión, peso bruto, peso neto, carga útil, etc. Muy bien. Puedes dejarlo en el almacén. Yo ya tengo un documento oficial, que es la nota de tarja, que me indica cuánto pesa ese contenedor, la carga que tiene y que estando dentro de mis instalaciones yo doy fe de esto. ¿Ok? Después pasas el canal de control respectivo, presentas tus documentos, llega el medio de transporte, tu mercancía tiene que salir de ese almacén y tiene que ser trasladada al operador del puerto. El almacén te va a decir, bueno, puedes retirar tu mercancía con el precinto de seguridad que ya puso el vista de aduana que pasó al canal de control. Sale la mercancía del almacén, que es zona primaria, va a pasar a otra zona primaria, que es el operador del puerto, pero va a recorrer un flete local, ¿no? Un pequeño trecho. Al momento en que ingrese esa mercancía al operador del puerto, el puerto te va a decir, un momentito, yo también tengo que cuidar mi empresa, tengo que cuidar la actividad de mi operador de comercio exterior o de mi agente económico. Te va a decir, a ver, antes de que ingreses al operador de puerto, vamos a emitir el ticket de balanza, vamos a volver a pesar esa carga. En teoría, la información de ticket de balanza en el puerto y la información de la nota de tarja en el almacén deberían registrar la misma información, el mismo peso. Pero muchas veces sucede que la mercancía salió del almacén con un peso, ingresó al operador del puerto con otro peso. Peso más o peso menos. Si pesó más, quiere decir que en ese recorrido, en ese flete local, alguien ha violado el precinto de seguridad y te han hecho famoso preñado, te han colocado algún tipo de mercancía. O puede darse el caso de que el peso se haya reducido, lo cual quiere decir que has sido víctima de piratería, te han hecho un robo. Ahora, ¿quién es responsable? El almacén te va a dar un peso referencial, el cual está en la nota de tarja. El operador de puerto te da el ticket de balanza. El ticket de balanza me va a servir para corroborar lo que salió del almacén en la nota de tarja. El ticket de balanza prácticamente en una exportación es el que me va a decir, oye, pasó algo en el recorrido local. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Tengo que reclamarle a la empresa de transporte que sacó la mercancía del almacén al puerto, o si importo del puerto hasta el almacén. ¿Cómo contraté esa empresa? La contraté por medio de la agencia de carga, que me brindó los servicios de transporte terrestre para trasladar a la mercancía entre zona primaria y zona primaria. Por eso es importante manejar el ticket de balanza y también la nota de tarja, porque te dan un respaldo a la información que emite cada operador. Y acá se da otra situación. Imagina que exportas
Ya te dije que el primer documento que registra esta información se daba en el almacén cuando hacías una exportación, ¿no? ¿Cómo se llama el documento? Nota de tarja. ¿Qué pasa si de tu almacén salen 2 toneladas? Solamente tú sabes que son 2 toneladas y aparecen tus documentos. Pero cuando ingresa al almacén, ingresa con 1.9 toneladas. Y el almacén emite la nota de tarja. Profesor, hay un problema, ha ingresado con un peso menor al que salió de mi almacén. Pero el almacén temporal te va a decir, oye, pero yo oficialmente como operador de comercio exterior tengo acá un documento que me dice que pesa 1.9 toneladas. ¿Tú qué documento oficial tienes para decirme que son 2 toneladas? No tengo. ¿Por qué? Solo hay nota de tarja y ticket de balanza en el almacén y en el operador del puerto. ¿Cómo podrías rebatir o defenderte frente a esta situación? Y más aún, si has contratado un seguro local, ¿cómo te acoges a ese seguro local? Alguien tendría que haber pesado tu mercancía en tu almacén para tener un referencial sobre ello. Pero no hay un documento oficial. Acá tu agente de aduana te podría salvar la vida. Acuérdate que el agente de aduana es un agente oficial, ¿no? Que está registrado por la administración aduanera. No es obligatorio, no está en las normas, pero el agente de aduana puede prestarte un servicio de aforo previo. ¿Qué es el aforo previo? El agente de aduana te dice, oye, ¿vas a exportar? Muy bien. Por si acaso en el almacén se va a emitir la nota de tarja y en el operador de puerto el ticket de balanza. Eso nos va a dar certeza del peso. Pero si quieres asegurarte y tener un dato referencial oficial, además de legal, de lo que está saliendo de tu almacén, yo te puedo brindar un aforo previo. ¿En qué consiste? Yo voy a tu local al momento de cargar el contenedor y voy a dar fe de lo que estamos despachando, de lo que estamos llevando al almacén. Como yo soy un operador de comercio exterior como agencia de aduana y como agente de aduana soy un agente oficial, mi firma y mi sello tienen validez. Por ende, si pasa algo en el almacén, yo ya tengo un aforo previo oficial que también me dice con cuánto había salido la mercancía. Por ende, ya puedo notar la diferencia de manera real en estos documentos y solicitar mi reclamo a la agencia de carga, ¿no? Con quien había solicitado el servicio de transporte local. Por eso es importante manejar la nota de tarja y el ticket de balanza. Otro dato importante que hay que ver en la sesión número 7, el examen de inspección previa al viaje, es decir, todos los controles por los cuales debe haber pasado la empresa de transportes local e internacional para movilizar tu carga. Esa información la vas a consignar, como ves en la diapositiva 6 de la sesión 7, en el examen de inspección previa al viaje. Y sí existen formatos de cada una de las empresas de transporte para aducir la viabilidad o el carácter único que tiene la empresa de transporte que está habilitada y registrada para el traslado de tu carga. Con esto hemos terminado la sesión número 7. Nos vemos en la sesión 8. Sesión número 8 del módulo de gestión documentaria de comercio exterior. Ahora vamos a conocer un poco sobre las pólizas de seguro, las cartas de crédito y la cobranza documentaria, con la herramienta de pago que sería el uso del código SWIFT. Empecemos hablando con el tema de los seguros. Para empezar, existen dos tipos de pólizas en los seguros. La póliza abierta y la póliza flotante. ¿Son dos tipos de seguro? Sí. Profesor, ¿estoy obligado a contratar un seguro para movilizar mi carga? En realidad no estás obligado a asegurar la carga. Pero hay un detalle. Si no la aseguras y estás haciendo una importación, cuando la mercancía llegue aquí a la zona primaria, vas a tener que, para esa importación para consumo, recurrir al pago de los tributos a la importación. Y el pago de tributos a la importación se da en base al valor en aduana o base imponible. La base imponible viene a ser el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Es decir, o el CIF más los ajustes. Profesor, pero yo no contraté seguro. ¿Cómo me van a calcular la base imponible? Sería imposible porque no hay un seguro de por medio. Pero la administración aduanera te va a decir, no, tranquilo, no te preocupes, yo sé que para cobrarte necesito sí o sí esos tributos calculados en base al valor en aduana.
¿Tiene FOB? Sí. ¿Tiene flete? Sí. Ajustes también. Uy, te falta el seguro. Vamos a trabajar en base a un seguro ficticio. No me vas a pagar el seguro, te dice la administración aduanera. No lo vas a pagar. ¿Ok? Es solo ficticio para el cálculo de tus tributos. Y recurres al seguro de tabla. El seguro de tabla viene a ser un seguro ficticio calculado en base a un porcentaje que en la actualidad no excede el 3.5% del valor FOB de la mercancía. ¿Y cómo se calcula? Dependiendo de la partida arancelaria de tu producto. ¿Cómo así? ¿Tienes que pagar impuestos a la importación? Sí. ¿Pero a eso necesitas valor en aduanas? Sí. El valor en aduana, FOB, flete, seguro y ajustes. No hay seguro. Te aplicamos el seguro ficticio para calcular tu base imponible. ¿Cómo es el seguro ficticio o el seguro de tabla? Es un porcentaje que en la actualidad no excede el 3.5% del valor FOB de la mercancía. ¿Y cómo sé que es 3.5 o que es 3 o que es 2% o 1.5%? Depende de la partida arancelaria de tu producto. Depende en especial de los 2 primeros dígitos de tu partida. Y los 2 primeros dígitos son el número de capítulo. En otras palabras, yo te voy a cobrar un porcentaje que no excede el 3.5% del valor FOB, dependiendo de cuál es el número de capítulo al que pertenece tu partida arancelaria. En base a eso voy a hacer el cálculo del seguro, el cual voy a utilizar sí o sí para tu base imponible. Y recién ahí, con esa base imponible, yo te voy a cobrar el monto total de tributos. Ojo, no te voy a cobrar el seguro de tabla. El seguro de tabla es referencial para calcular los tributos. Yo te voy a cobrar los tributos, aduciendo que hay un seguro ficticio, pero no me vas a pagar el seguro ficticio. ¿Ok? Es solo para el cálculo de los tributos. Por ende, tampoco te va a cubrir. ¿Ok? Ahora, si decides contratar el seguro, tienes 2 modalidades. La póliza abierta y la póliza flotante. La póliza abierta es cuando tú contratas un seguro por cada movilización de carga, por cada destinación aduanera. Tengo un proveedor con el que compro mercancía todos los meses, pero en cada envío firmamos un contrato de seguro. Ya, pues es una póliza abierta, ¿no? Se renueva después de cada despacho, después de cada movilización de carga. Profesor, tengo un contrato por 1 año con esta empresa. Vamos fijado el precio, va a ser vigente para todo el año, va a ser el mismo proveedor, el mismo producto, el mismo puerto de origen, destino, etc. En lugar de estar firmando un contrato por cada movilización de carga mensual, tú puedes solicitar en la empresa de seguro la póliza flotante. ¿En qué consiste tu póliza flotante? En que la empresa de seguros te va a dar un único contrato para movilizar un monto total de carga durante el plazo máximo de 1 año. ¿Ok? Tú puedes durante todo 1 año movilizar solamente esa cantidad de carga, siempre y cuando sea la misma partida arancelaria, el mismo proveedor, el mismo precio, la misma empresa de transporte, el mismo puerto de origen y destino. ¿Ok? Poco a poco se va a ir debitando el uso a medida que vaya transcurriendo el año, se va a ir debitando o retirando lo que correspondía a tu seguro. Profesor, estoy cerca a cerrar el año, ya se va a cumplir 1 año de mi póliza flotante y todavía tengo un saldo para importar 2 toneladas de mercancía. Solo que el proveedor está enviando 3 toneladas porque necesito 1000 más. Muy bien, no hay problema. Tú puedes traer las 2 toneladas que corresponden con el seguro que todavía tienes vigente, que aún te quedaba, y esa tonelada adicional que te queda puede venir asegurada, si es que decides contratar una póliza de seguro más, o no asegurada y acá se aplica el seguro de tabla. Pero ¿qué pasa si en este caso estás trayendo menos de lo que te quedaba en el saldo? Tenías en tu tema de seguro solamente hasta 2 toneladas y estás trayendo 1 y se acaba el año. Profesor, imagino que la empresa de seguro me va a devolver el dinero, ¿no? Porque he traído 1 en vez de 2. La empresa de seguros te va a decir, no, tú contrataste la póliza de seguro con nosotros, una póliza flotante por un valor de tanto. Ahora, si has traído menos carga, responsabilidad tuya. No se te devuelve ese dinero, no te dan un vuelto, ¿no? Ya hemos visto póliza abierta, póliza flotante. Otro dato importante que también tenemos que conocer, los niveles de cobertura del seguro.
Existen 3 niveles de cobertura, el A, el B y el C. El nivel de cobertura A prácticamente es un seguro que te cubre contra todo, entre comillas contra todo, porque depende de la empresa de seguro que contrates, las cláusulas que tenga en el formato A. En el formato B es un seguro término medio, no te cubre ni todo, pero tampoco, no tantas limitantes que te coloque como restricción en la cobertura. Y el seguro C es el más básico, el más sencillo, que te cubre solamente contra, digamos, casos fortuitos, pero bastante comunes, no tan específicos. ¿Por qué te digo que depende de la empresa de seguro que contrates? Porque hay muchas empresas de seguro que te ofrecen cláusulas A, que te cubren, por ejemplo, hasta 25 cláusulas, como hay empresas de seguro que en el formato A te cubren hasta 32 cláusulas. ¿De qué depende? De la empresa de seguro que tú vayas a contratar. Cada una de ellas trabaja póliza abierta y flotante, que es lo mismo para todas. Pero el nivel de cobertura A, B o C depende de cada empresa de seguro porque maneja su propio tarifario. ¿Ok? Otro dato importante, no siempre que vas a asegurar la mercancía, no siempre que vas a asegurar la carga, vas a trabajar con una empresa de seguros únicamente. ¿Por qué? Por el marco de, en este caso, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, ninguna empresa de seguros puede prohibirte o puede negarte la prestación de sus servicios de cobertura. Pero sí puede condicionarte un tratamiento especial. ¿Cómo así? Imagina que tengas que trasladar carga demasiado valorada. No sé, barras de oro, por ejemplo. ¿Ok? Vas a una empresa de seguros y le dices, sí, mira, quiero contratar una póliza abierta para movilizar este cargamento. Este es el valor. Y bueno, necesito una cláusula de seguro A. Un nivel de riesgos A, o sea, contra todo. La empresa de seguros te va a decir, oye, pero la valoración de tu mercancía es demasiado alta, ¿no? Voy a correr un riesgo enorme. Y yo sé que por la SBS yo no puedo negarte la prestación del servicio, pero sí puedo condicionarte algo. ¿Qué te parece si aplicamos un coaseguro? ¿Qué es un coaseguro? La empresa de seguros te dice, vamos a cubrir sí o sí el traslado de tu carga, pero no lo quiero hacer yo solo como empresa de seguros. Al hablarte de un coaseguro me estoy refiriendo a que la carga sea asegurada por más de una empresa aseguradora. Y te dice, yo te aseguro la mitad de la carga. Tú consigue una empresa aseguradora que te cubra la otra mitad. ¿Ok? Vamos a hacer un coaseguro. O te dice, yo consigo la otra empresa aseguradora o 2 más y entre las 3 te vamos a cubrir la carga. ¿Cómo así? Tu mercancía ya no estaría cubierta por una sola empresa de seguro, sino 2 o 3. Estas 2 o 3 empresas, o pueden ser más, van a firmar un único contrato contigo para cubrir el monto total de tu mercancía. Y van a tener un riesgo compartido. ¿Qué es un riesgo compartido? Al momento de ejecutar el proceso de despacho, si surge algún incidente, le pasa algo a tu carga, son estas 2, 3 o más empresas de seguro que han firmado el contrato contigo las que van a responder de manera completa. O sea, no es que, yo como empresa de seguros voy a cubrir el contenedor 1, yo el 2, yo el 3. ¿Pasa algo con el contenedor 3? Responde esa empresa de seguros. No, es un riesgo compartido. Van a responder las 3 empresas de seguro. ¿Ok? Eso es un coaseguro. Cuando el valor de la mercancía es tan alto que una sola empresa aseguradora no quiere correr el riesgo y te pide trabajar un coaseguro, es decir, asegurar la carga en grupo, con un riesgo compartido. Tú no pierdes porque al final las 4 empresas te van a indemnizar. Cada una fracción, claro, ¿no? Pero el riesgo va a ser compartido, va a ser mínimo para cada una de estas empresas. O tú puedes conseguir a las otras empresas de seguro, o la primera empresa de seguro que contrataste va a conseguir a las otras. Existe otra figura, porque muchas empresas de seguro no trabajan mucho con seguro porque no lo ven tan beneficioso económicamente, ¿no? Porque el monto total que ibas a pagar se reparte en 2, 3 o 4. Y te dicen, bueno, yo voy a correr el riesgo, yo voy a asegurar toda tu carga, pero yo también necesito un respaldo.
Voy a recurrir a un reaseguro. ¿Cómo un reaseguro? Yo como empresa de seguros mediana o pequeña que te estoy cubriendo, voy a asegurarme con otra empresa de seguro mucho más grande. Y para yo asegurarme te voy a subir un poco el monto de dinero que te cobraba por el seguro. Porque si sucede alguna desgracia yo te voy a indemnizar. Pero como el monto es tan alto y yo solito estoy corriendo riesgo, yo también me tengo que asegurar con una empresa aseguradora más grande. Profesor, pero no tiene lógica porque en todo caso me voy de frente a la empresa aseguradora grande, ¿no? Para evitar trabajar con dos empresas. Sería lógico pensar así, pero hay un detalle. La empresa de seguros grande, la enorme, te va a decir, ya te puedo cubrir, dime cuántos contenedores. 2. Uy, qué pena. Yo soy una empresa que brinda seguros o cobertura de seguro a empresas mayoristas. Yo te cubriría riesgo, pero si te moviliza pues más de 20 contenedores, ¿no?, por despacho. O sea que no puedes contratar directamente con esa empresa aseguradora enorme. O podrías, pero te va a cobrar una tasa pues bastante alta, ¿no? Así que existen también estas dos figuras, el coaseguro y el reaseguro. Nuevamente, acuérdate, hemos visto dos tipos de pólizas, la abierta y la flotante. Niveles de cobertura A, B y C. Formas de aseguramiento adicionales o especiales, coaseguro, reaseguro. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poco sobre qué es una carta de crédito y qué es el código SWIFT. Para empezar, el código SWIFT. El código SWIFT viene a ser una codificación interbancaria internacional para realizar transferencias o movilización de divisas. Es como acá en el Perú, si tú haces una transferencia de un banco nacional al mismo banco nacional o local, necesitas solo el número de cuenta. Pero si haces una transferencia de un banco local a otro banco local completamente distinto, aparte del número de cuenta, necesitas el CCI, el código de cuenta interbancario. Imagínate si vas a ser al extranjero, aparte del CCI, necesitas un código internacional. Y es ahí cuando hablamos del SWIFT. El SWIFT es una especie de codificación que tiene entre 8 y 11 dígitos o caracteres, que pueden ser entre letras o números. Si son letras, siempre se colocan en mayúscula. ¿Ok? Acuérdate que el código SWIFT es un código de registro de transferencias interbancarias internacionales para identificar entidades bancarias en el extranjero. Se compone de entre 8 y 11 caracteres, que pueden ser entre letras y números. Si son letras, en mayúscula. Y que está vinculado a un sistema de pago codificado en 3 dígitos. USD, dólar norteamericano. EUR, euros. ¿Ok? Etcétera. ¿Para qué me sirve este código SWIFT? Para identificar al banco con el cual voy a realizar la transacción, es decir, el pago a mi proveedor. Pero el código SWIFT no es el único código de cuenta interbancario internacional que existe. Existe el ABA, por ejemplo, el IBAN, el SC, BL, el CA, el SW que aplica en Suiza, etc. Profesor, ¿tiene algún costo solicitar el código SWIFT en el banco? No. El hecho de que el banco te dé un código SWIFT no tiene un costo de por medio, es gratuito. ¿Dónde está el pago entonces? En el uso de ese código SWIFT, ¿no? Cuando vas a usar el código SWIFT para alguna transacción, ahí sí te van a cobrar, pero no por darte el código SWIFT. Ahora vamos a ver una de las formas de pago más comunes que existe y una de las más seguras para ambas partes, tanto consignante como consignatario. Vamos a hablar de la carta de crédito, ¿ok? Estamos en la diapositiva número 19 de la sesión número 8 del módulo de gestión documentaria. A ver, ¿cómo funciona una carta de crédito? Para empezar, existe un vínculo comercial entre exportador e importador, consignante o consignatario. ¿Ok? Ese vínculo comercial está plasmado en un documento que es tu contrato de compra-venta, o puede estar plasmado en una orden de compra o en una simple factura, como vimos en la sesión 1. A ver, la carta de crédito es el contrato que firma el exportador con su banco y el importador con su banco. Son 2 cartas de crédito entonces, la del exportador y la del importador. Cada uno firma una carta de crédito con su banco local. ¿Cómo comienza todo el proceso? Cuando el importador se acerca a su banco de confianza y le pide que abra una línea de crédito a favor del exportador.
el banco del importador va a abrir esa línea de crédito nueva a nombre del exportador. O si este banco trabaja ya de manera constante con el importador, le va a decir, oye, pero tú ya tienes líneas de crédito preaprobadas, voy a asignar parte de tu línea de crédito en todo caso y no abrir una nueva línea de crédito a favor del exportador. Muy bien. El banco abre la línea de crédito a favor del exportador y le comunica esto al banco del exportador. Le dice, oye, banco del exportador, por si acaso ya se aperturó una línea de crédito irrevocable. ¿Ok? Es decir, que el importador no puede anular. Pero va a ser efectiva cuando se haya realizado la confirmación o el aviso del despacho. Por ende, el banco del exportador va a revisar los estados de cuenta y va a ver que tiene ya la mercancía contable. Perdón, ya tiene el dinero contable, aparece como saldo contable, pero todavía no aparece como disponible. Le comunica esto al exportador y le dice, oye, por si acaso ya tenemos la línea de crédito irrevocable, ya tenemos el monto de dinero asignado a tu nombre. Pero aparte de ser irrevocable, es decir, que no puede anularlo el importador, la única forma para que sea efectivo es que tú hagas de una vez el embarque o el despacho. El exportador hace el despacho de la mercancía, actualiza la DAM 4041 y le entrega los documentos a su banco. Él le dice, oye banco, mira, ya hice la exportación, ya hice el embarque, acá están los documentos, la DAM 41. El banco del exportador va a revisar los documentos y los va a enviar al banco del importador por una agencia de envío rápido o un courier. El banco del importador recibe los documentos y tan pronto recibe los documentos libera la línea de crédito. El monto que estaba como saldo contable ahora aparece como disponible para el exportador. Y el banco del importador, al recibir los documentos, negocia con el importador. Oye, ya tengo tus documentos, págame la línea de crédito o lo ponemos a plazos, toma tus documentos y haz tu nacionalización. Finalmente, ambos terminan ganando, tanto exportador como importador, en tema de la seguridad de movilización de capitales y de mercancía. Y también los bancos que han sido intermediarios terminan ganando una buena comisión, porque las cartas de crédito no son tan económicas, ¿no? Son en realidad herramientas financieras bastante costosas, pero que te brindan seguridad a un proceso de comercialización, digamos, de montos de dinero bastante elevados. ¿Quién recurre a esto? Generalmente no micro, pequeña ni mediana empresa, sino gran empresa, empresa internacional, transnacional o global. Es lo que nos corresponde ver ahora en la sesión número 8 sobre cartas de crédito. Hemos visto código SWIFT y con esto hemos terminado la sesión de hoy.